Entonces, muchas gracias, buen día. Soy una mujer más viejita, tengo 68 años, soy blanca y tengo un cabello moreno, pero en realidad es pintado, porque mis cabellos son todos blancos. Estoy usando una blusa color de rosa y una calza negra, un pantalón negro en sorcis. Ese tipo de presentación entonces va a ser muy importante en la conferencia. En Brasil estamos adoptando esa autodiscreción en mi universidad, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estamos así muy empeñados y empeñados en presentarnos de esa manera, en fin, con el respeto a la diversidad, con el respeto a la diversidad de las personas con deficiencia. Pero quería entonces agradecer mucho la invitación en convite intempestivo, porque también no sabía que iría a hablar y en realidad ayer no estaba aquí. Perdí lamentablemente todas las presentaciones, varias de las presentaciones. La ministra de la Salud vendría a mi universidad, acabó que no consiguió, porque también fue intempestivamente invitada por el presidente Lula para ir para el Río Grande del Sur. Entonces fue una confusión de lo que sucedió ayer en la ciudad donde yo vivo, que es el Río de Janeiro. En fin, pero estoy aquí hoy, fui invitado ya para hablar y agradezco mucho. Y quería entonces hacer un otro tipo de presentación que es mía. Coordeno un grupo de investigación sobre empresariamiento de la salud. En ese grupo de investigación hay personas aquí presentes, Leo Matos, Leonardo Patos, que coordena junto conmigo ese grupo y que la Claudia Travasos, que también es muy importante, parece que consigamos avanzar en nuestras investigaciones, Leonardo Castro, en fin, es un grupo de investigadores de investigación que tenemos investigadores de Río y en San Pablo. Y nuestro objeto de la investigación es la privatización, es el avance de los grupos económicos privados en el sector salud del Brasil. Tal vez entonces fue por eso el motivo de la invitación para hablar aquí hoy. Entonces voy a partir de un punto, de dos en realidad, para más allá, uno para más allá de las tipologías de los sistemas de salud, otro para más allá de, estoy tomando eso como un presupuesto, de que nosotros estamos de acuerdo que las dos crisis, tanto la de 2018 cuanto la de 2020, la salida de la crisis reforzó el capital y los grandes grupos económicos. No tuvimos crisis que afectaron, que por el contrario, los beneficiarios de ambos de las crisis fueron los grandes grupos económicos, especialmente en los que están inseridos en ese circuito de financiarización de todo eso. Entonces, más o menos eso son los presupuestos de la investigación. Y por otro lado, estamos avanzando sobre eso y quiero retroceder un poco para la pandemia. En la pandemia tuvimos dos países de nuestra región que tuvieron un desempeño muy preocupante. Uno de ellos fue Perú. Perú es un país con mayor exceso de muertes por COVID en el mundo, de un exceso de mortalidad estupendo, fenomenal, y sabemos más o menos las razones para que ese desempeño en Perú haya sido tan sufrido, tan trágico. Pero en Brasil también tuvimos más de 700.000 muertes, y en la realidad diría que la metáfora utilizada por Mario Roberts de la danza público-privada en el Brasil no fue una danza, fue una lucha, y una lucha de sumo. Los jugadores de sumo fuimos así retirados para afuera del tablado. El sumo, ustedes aquella lucha japonesa de dos hombres bien grandes, gordos, así, un hombre más fuerte expulsa al otro de la. Y eso fue lo que sucedió en Brasil. Tuvimos 20.000 muertes de personas en el primer año de la pandemia, solo el primer año, que murieron sin siquiera tener acceso a una cama del hospital, siendo que había en ese momento camas de hospital privados vacíos, sin utilización, y ni siquiera conseguimos que hubiera ni una complicidad entre lo público y lo privado. No había complicidad, lo que había era absoluto el antagonismo. Entonces fue una experiencia muy dramática
que tal vez no fue la misma en otros países de la región, pero esa fue la experiencia de brasilera y no podemos entonces olvidarnos. No podemos decir una amnesia en relación a esa trágica experiencia en nuestro país. Bueno, y que nosotros dijimos después, en fin, tenemos dicho eso y dijimos eso en la pandemia, no nos vamos a olvidar, jamás va a suceder eso de nuevo. De todas maneras dijimos eso, pero ya estamos olvidándonos de eso rápidamente. Y eso no solamente en Brasil, sino claro, estamos olvidándonos, como decía Eugenio, que nos recordó, estamos olvidándonos de eso en el mundo todo. Pero dijimos, y lo que encontramos en nuestros países, por un lado, Chile, Colombia, Bolivia, proyectos de reforma más radicales, tal vez proyectos de reforma desprivatizantes explícitamente que tiraron de la privatización, pero en Brasil no. En Brasil nosotros tenemos un proceso hoy finalmente de victoria del presidente Lula. Para nosotros es una victoria muy importante y no en tanto una victoria muy en la salud pautada por la reconstrucción del SUS, que ha sido un proyecto muy arrastrado, muy arrastrado. Y la metáfora aquí es de la construcción de las iglesias, construcción de las grandes catedrales góticas. Eran catedrales, pero se tornaron mezquitas. Eran mezquitas y se transformaron en templos evangélicos. Nosotros tenemos una construcción de tan largo plazo en el SUS que nosotros vimos en el SUS ser transformado en la pandemia en alguna cosa que no era más el SUS. Muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces fue el concepto de resiliencia tal vez no sea tan adecuado para nosotros. Es un concepto que es importado, colonizado, el colonizador, etcétera. No sea tan adecuado para nosotros para explicar, para describir la realidad de lo que ocurrió en Brasil. Entonces salimos de la pandemia y dijimos, miren, tenemos que cambiar el aire que se respira. En Brasil tenemos que cambiar el aire que se respira. Tenemos aire acondicionado en varios espacios públicos, etcétera. Tenemos que abrir las ventanas. Nada de eso sucedió. Precisamos entonces cambiar el sistema de formación. No podemos navegar así en el oscuro. En la oscuridad navegamos así durante nuestros países. No sucedió. Eso, precisamos de test, precisamos de vacuna, y ahí entonces sucedió. Precisamos fortalecer el sistema público, también no sucedió. Entonces salimos de la pandemia con alguna cosa que fue lo que sucedió, que en Brasil fue el complejo económico industrial de la salud. En Brasil tiene un sentido positivo, no tiene un sentido negativo, Pascualina. Nosotros cambiamos el señal era menos, colocamos más. Como si el complejo económico industrial de la salud ha sido CIS, ese complejo pudiera ser fortalecido, ser un complejo económico industrial de la salud nacional. Y así entonces nosotros tenemos una soberanía y una emancipación y tener también un SUS más sustentable, sostenible. Un SUS con un complejo económico industrial de la salud. Bien, eso fue lo que sucedió y eso es muy positivo. Esa agenda es una agenda muy interesante. ¿Y qué es lo que conseguimos de retener cuando salimos de la pandemia con eso? Arrancamos con eso, porque solamente con eso, porque todas las otras cosas que dijimos nunca más, ellos están ahí. Y siempre más, siempre queriendo más. ¿Por qué siempre más? Porque en realidad los grupos económicos privados en Brasil, ellos aumentaron, crecieron. No solamente crecieron, sino que no es más una lucha de sumo, sino ya fue alguna cosa de hegemonía. El que tiene la hegemonía del sistema de salud en Brasil. Es lo público o es lo privado. No se trata más de quién tiene más dinero, de quién tiene más equipamientos, de quién tiene, no. Sino quién es que define el juego, quién da las cartas, ¿no? Y ciertamente aquí en nuestro grupo arriesga una hipótesis de quien está dando las cartas hoy en día en el sistema de salud en Brasil no es más el público sino lo privado. Entonces hay un cambio de hegemonía y es una mudanza, es un cambio muy reciente. Precisamos estudiarlo eso.
detenidamente, con mucha, en fin, con mucha calma. Tenemos que estudiarlo. Eh, Creo que fue eso. En fin, ahí tenemos, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos el fortalecimiento de lo privado, tenemos una nueva coyuntura económica, una nueva conjuntura política, una vieja conjuntura económica, como Ayola bien describió, y una nueva conjuntura política, más una vieja conjuntura económica. Continuamos con ese ajuste fiscal muy, muy perjudicial para las políticas sociales. Pero claro, tenemos también algunas novedades, algunas cosas nuevas. Voy a insistir, es ese señal positivo del complejo económico de salud. Solamente que si no fuéramos capaces de agarrar esa agenda y para nuestro modo, o sea, el complejo económico industrial de la salud público para el SUS, tendremos entonces un complejo industrial de la salud privado para la privatización. Ahí es lo que está sucediendo y está sucediendo ya a lo largo del tiempo. Por eso entonces tenemos una consigna muy interesante que es el 70% de todo lo que fue producido en el Brasil, medicamentos, etcétera y tal, serán para el SUS, será por el SUS, de producción nacional por el SUS. Yo propongo de que se extienda esa agenda, ampliar eso en 70% de las vagas también para enfermeros, tienen que ser públicos, 70% de los lugares para medicina tiene que ser público, que en Brasil no son. En Brasil tenemos más matrículas privadas hoy de que públicas. Hubo un cambio a lo largo del tiempo, un fortalecimiento de los grandes grupos económicos en la educación también. 70% de todos los medicamentos, 70%, en fin, 70% del financiamiento también, 70% del financiamiento, si utilizamos ese 70%, no solamente 70% del complejo, sino agarrar esa agenda y hacer un 70%, que sea un 70% del sistema de salud diferente del sistema de salud que tenemos hoy. Entonces, está claro que no es muy simple, no es una cosa simple, pero es preciso que nosotros entremos en el debate real. En el debate real hoy en el Brasil, ¿qué es ese? Otra sugestión que haría es de agarrar también el tren andando, decimos en Brasil, no sé cómo se dice el tren andando en funcionamiento, algo que ya está funcionando, algo que está pasando en el camino. El tren en marcha, sí. Pegar o bonde andando, el tren en marcha, de otras políticas sociales que en el Brasil ya avanzaron más que la salud. Las políticas de salud en los gobiernos progresistas no fueron tan interesantes cuanto fueron las políticas de educación, cuanto fueron las políticas de ciencia y tecnología. Entonces nosotros, salud, las políticas de salud no van tan bien, pero las políticas de derechos humanos, las políticas de ciencia y tecnología, las políticas de educación van bien. Sí, funcionan bien, especialmente hoy que tenemos un programa de asistencia social, que es el Bolsa Familia, que está espectacular, maravilloso. Porque nosotros, para cada familia en media, cada familia en renta recibe 900 reales. 900 reales, que es un valor muy interesante. Entonces, son otras políticas sociales que precisamos participar. La participación aquí en el Brasil necesita que penetre otras políticas sociales, pero vimos eso en la pandemia, tanto en Brasil cuanto en Perú. Uno de los grandes problemas fue que no había el auxilio emergencial en el comienzo de la pandemia. No había dinero, los trabajadores, la mayoría de los trabajadores son informales en Brasil y en Perú. Y había una opción o de quedarse en casa isolado y morirse de hambre, o de salir para trabajar. Y claro que mucha opción de los trabajadores fue salir para trabajar. Y cuando salieron para trabajar se contaminaron fuertemente. Entonces es agarrar el tren en funcionamiento. Nosotros de la salud ya supimos hacer eso. Ya supimos no quedarnos confinados sectorialmente.
ya supimos ampliar la agenda de la salud y entonces agarrar con la agenda de la salud en otras, ponerla en otras agendas sociales. Diría que para nosotros es absolutamente vital porque hasta porque hoy nos tenemos un ministro llamado Silvio Almeida, que yo diría que es un ministro de los sueños de cualquier país. Porque es nuestro ministro de los derechos humanos y es una persona que realmente, sinceramente, espectacular. Y tenemos una ministra de la salud también absolutamente espectacular, una ministra mujer de la salud completamente espectacular que precisamos también hacer ese casamiento de esos ministerios para que entonces consigamos avanzar con esa agenda. Bien, además de eso, para nosotros, para nos aquí de nuestros países, creo que tenemos que encontrarnos mucho más. Hoy está muy explícito que tenemos muchas cosas similares, ¿verdad? Muchas cosas similares y que batemos siempre en el techo de la reforma, que hay una barrera para las reformas, hay una barrera y que no conseguimos ultrapasar las determinadas barreras, pero entonces precisamos aprofundar en nuestro debate. Leo Matos, que es de nuestro grupo, Leo Matos, él utiliza ese concepto de neoliberalismo para los trabajos de él. Yo, por ejemplo, ya me parece que, digamos que la reforma o la revolución neoliberal esa fracasó. Por eso estamos en un otro proceso en el mundo. Hay varios autores que concordan conmigo. Pero claro que hay varios autores que concordan con Leo Matos. Y por eso precisamos conversar sobre todo eso. Por eso por eso precisamos debatir y conversar sobre esos asuntos. ¿Cuáles son, digamos, las teorías, los conceptos más adecuados para nuestro país? Pero también haría la sugestión de que también, además de eso, ese esfuerzo de pensar los sistemas universales públicos para los países de América Latina, también precisamos construir una especie o alguna cosa, una institución que sea llamada, por ejemplo, observatorios de desprivatización. Nosotros precisamos de eso, precisamos de indicadores de desprivatización. No es solamente decir, aumentó el número de equipos de atención primaria, aumentó el número de camas, aumentó el dinero, aumentó el presupuesto. Precisamos saber si estamos yendo más para lo privado o más para lo público. Y me parece que precisamos acompañar eso, cómo que ese proceso está ocurriendo, porque claro que hay muchas diferencias, muchas similaridades también. Hay una autora, es la Claire Brambach, que es una discípula, volviendo entonces a hablar de tipologías, es una discípula en fin, las tipologías, y ella sugiere muy fuertemente que abandonemos esa idea de el sistema de salud universal, residual, etcétera, sino que adoptemos. Ella propone que abandone tipología, pero continuamos otra, que el sistema de salud más desprivatizado y menos desprivatizado. Entonces me parece que es una provocación interesante y que la OPS podría organizar, la Organización Panamericana de la Salud, podría financiar esfuerzos en ese sentido, de adoptarnos esos indicadores. No podemos nosotros imaginar que eso no sucede, que el sector privado no es fuerte, que no existe y que él está avanzando, avanza. En Brasil, por ejemplo, avanza muy fuertemente en las farmacias del Brasil. Ellas dan así como si fuera... todos los días hay farmacias nuevas, como si fueran hongos, salen como si fueran hongos. Es impresionante. Tenemos hoy en el Brasil una vacuna para dengue que entró por las clínicas privadas. Si alguien me dijera eso a 20 años atrás, que una vacuna para dengue que entraría en el Brasil vía privada, ninguno de nosotros creería en eso. Ninguno de nosotros creería en eso. Y no en tanto estamos avanzando en la privatización, está avanzando tanto en lo que es más esencial del SUS, que es, digamos, su parte de prevención, su larga trayectoria y buena trayectoria de vigilancia epidemiológica.
y de vacunación y todo eso. Claro, entonces mi sugestión es esa, que tengamos ese observatorio, ya que todos nosotros aquí estamos invitados como coordinadores del observatorio de desprivatización. Creo que podría ser una propuesta para hacer y llevar adelante, que inclusive en el Congreso de la AMES, y dedicarse a eso, muchos estudios por el frente, mucha participación, porque yo diría que también estoy desconfiada un poco de la gente, de nosotros aquí en Brasil. Si fuéramos a usar no los Marios ni los Leos, Marios y Leonardos, que nosotros tenemos hombres, Marios y Leonardos que fueron citados aquí. Pero si utilizamos una cosa más simple de Lenin, menos así Lenin, la política es quien, quien está diciendo para qué. Eso es política. Y nosotros en Brasil hoy somos del sector privado. Nosotros brasileños que estamos aquí en esa sala, nosotros hacemos parte del sector privado, todos nosotros. Aquí tenemos plano privado de salud. Y cuando nos encontramos socialmente, nosotros conversamos sobre nuestras experiencias en lo privado, en el sector privado. Hablamos sobre eso todo el tiempo. ¿Cuál es tu plano privado de salud? Pasa para ese, pasa para el otro. Y es una preocupación muy grande que cambió el director de ese plano privado de salud, de tal lugar. Uy, qué cosa, como si fuera una cosa que cambia todo y cambia nuestro cotidiano, nuestra vida. Es un motivo de preocupación. Entonces, ¿quién somos nosotros? Entonces es preciso mismo ampliar esa participación fuerte. No somos solamente nosotros, ciertamente también tenemos intereses. Nuestros intereses no son neutros. Si hablamos de economía política, tenemos que incluirnos en la economía política de eso. No podemos excluirnos. No podemos imaginarnos como observadores imparciales en esa realidad, porque no somos. Y ahí yo diría que, claro, si conseguimos dar ese paso para frente, conseguimos estabilizar cuáles son los estabilizadores del público y cuáles son los estabilizadores de lo privado. Y si conseguimos estudiar y, digamos, identificar esos estabilizadores, conseguiríamos entonces hacer un proceso de participación democrática, mucho más informados, mucho más fortalecidos y capaz, entonces diría, de con más, eh, con más potencia de cambiar esa realidad, porque precisamos de eso, precisamos de participación, pero es de una participación, diría, no sectorizada, no fragmentada, sino una participación que es la salud, ¿no? De qué es la salud. Y ahí salud no es solamente médico, remedio, ambulancia. Salud es ese bien vivir, esa posibilidad de que realicemos proyectos individuales, colectivos, en fin, creo que es eso. Muchísimas gracias.